Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos, qué gusto verlos, qué bueno estar aquí con ustedes. Es un honor estar acá con ustedes. Mi nombre es Bairi González y en este espacio de Vidas Extraordinarias es un espacio en el que está abierto para que podamos aprender acerca de cómo funcionamos como seres humanos, como hijos de Dios, la voluntad de Dios hacia sus hijos. Y cuando decimos la voluntad, yo lo que he aprendido es para qué el Señor nos dio ciertos regalos, cuáles eran los propósitos, y de ese modo nosotros podemos tomar mejores decisiones, lo que nos lleva a tener una vida extraordinaria, ya que la vida se compone de el conjunto de decisiones que vamos haciendo. Así que en este espacio, pues la verdad que a mí me alegra mucho poder aprender más y más de lo que Dios quiso para mi vida. Estoy con el pastor Rigoberto González de Iglesia Ojos Abiertos. Dios les bendiga. Y estamos acá para hablar de esos temas. Y a veces estos temas no se desarrollan de alguna manera con un diálogo abierto o no se platican tanto. Solo tal vez se da una enseñanza ligera por distintos motivos. Y la intención es que podamos ir aprendiendo juntos acerca de estos temas. Y acabamos de terminar la serie de unos regalos muy especiales que Dios dejó a su pueblo, a sus hijos. Y son los dones del Espíritu Santo. Aunque los hemos escuchado muchas veces, de repente nosotros creemos que es difícil de alcanzarlos. Y lo que aprendimos de ello es que existen dos únicos requisitos para tener estos dones. No hay que tener una teología súper extensa, no hay que saber mucha información acerca de la vida cristiana o de teología o de estudios acerca de la cultura, de los inicios de la historia, sino el primer requisito muy importante es haber aceptado el plan de salvación, es decir, a Cristo Jesús en nuestra vida y reconocerlo como el Señor de nosotros, de nuestra vida. Y el segundo requisito es anhelar ardientemente estos dones, esto es, quererlos. Y aprendíamos que Dios ya los regaló, o sea, era un regalo y Él dijo, aquí están, esto es para ti. ¿Por qué? Porque nos sirve para el bien común. Y hablamos de cada uno de ellos. Vimos que sin estos dones la iglesia está sin sus sentidos espirituales para poder percibir el mundo espiritual y tomar acciones o dar los siguientes pasos. Y le va costando más, es más difícil saber qué es verdad, qué es mentira, es más fácil ser engañado, es más fácil ser apantallado con lo que el sistema del mundo nos presenta. Y sabemos también, a partir de esta serie que terminamos, entendemos que muchas personas se han preguntado acerca de, primero, si es cierto todo esto de los dones, que sea tan fácil y que solo hay dos requisitos para obtenerlos. Y la respuesta es sí, ya los revisamos en la última serie y puedes verlas si tú quieres. Y la otra pregunta es, bueno, ya dijeron que uno de los requisitos es anhelarlos ardientemente, pero yo no sé cómo hacer esto, ¿cómo puedo anhelar esto? Y es parte de lo que vamos a hablar hoy. Así que pues gracias por sintonizarnos y te animamos a que nos comentes, a que hagas preguntas también para que podamos nosotros leerlas y contestarlas. Bueno, hemos venido, como decías, Bairi, diciéndole y enseñándole a los oyentes la necesidad que es de anhelarlos ardientemente los dones del Espíritu Santo. Pero para poder obtenerlos, para poder nosotros
adquirir, diría yo, los dones, aunque son un regalo, pero la Biblia nos pide que nosotros los procuremos, que los anhelemos. Lo que hacen los dones cuando vienen al ser humano, al Hijo de Dios, lo meten, aunque no quiera, lo meten al mundo espiritual. Es evidentemente, porque el Espíritu Santo pertenece al mundo espiritual, como pertenece Dios el Padre. Debemos acordarnos que Jesús mismo lo dijo, hablando con la samaritana, que Dios es espíritu. Esto lo dice cabalmente Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Vimos entonces, solo para un repaso, que como vimos la vista, los oídos, las manos, la boca, vimos que al tener los dones del Espíritu Santo podemos entrar al mundo espiritual para pelear y defendernos de tú a tú con el diablo. Ahí no nos va a poder engañar. De hecho, el secreto grande para no ser engañado por el diablo es tener la manifestación sobrenatural de los dones, por supuesto, con la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso ponemos los requisitos previos. Pero al entrar al mundo espiritual, para ello hay que anhelarlo ardientemente. Y la única, tenemos que mencionar que cómo hacer el camino, o sea, digámoslo así, el camino que existe para anhelar ardientemente los dones del Espíritu Santo, cualquiera que los quiera tener, no le queda otra alternativa que el camino para mostrar que anhela los dones del Espíritu Santo es la oración. O sea, la oración es la única forma de decirle a Dios que anhelamos los dones del Espíritu Santo. Y entonces, bajo esa perspectiva, la oración se convierte en una puerta dimensional, porque al meterte en la oración ya entraste al mundo del Espíritu y entonces te haces acreedora a poder pedir y anhelar los dones del Espíritu Santo. Entonces la oración es una puerta dimensional para ingresar al mundo espiritual. Para poder orar se necesita tener fe. O sea, porque para poder orarle a Dios hay que creer que existe. Nadie va a pretender hablar con un ser que no cree que existe. Entonces, para poder orar efectivamente hay que tener fe. Lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Oiga. Y que es remunerador de los que le buscan. Fíjate que es lógico. Nadie que no crea que Dios existe se va a poner a orarle y a hablar a Él. Tiene que creer que Dios existe. Entonces, lo que va a hacer con la oración es agregarle fe. Pero para los hijos de Dios no es muy, ¿qué le dijera yo? Nada complicado. Porque los que aceptaron a Cristo Jesús en sus inicios tuvieron que usar la fe porque tuvieron que hacer la oración de fe. Y entonces ellos ya saben que hay que orar y a la oración hay que agregarle fe. Y como la fe pues es un regalo de Dios. Fíjate que todos los que van al culto a celebrarle al Señor culto van con fe. Porque llegan a la iglesia y no se ve nada. No se toca nada. ¿Qué te dijera yo? Pero van y lo hacen en fe. O sea, yo digo, las personas que van a los cultos, viene y la fe los hace, por decir algo, los hace levantarse en la mañana. La fe los hace bañarse. A los que ayunan, pues la fe los hace no comer. A los que desayunan, pues la fe los hace comer para llegar desayunados. La fe los saca de la casa, la fe los hace caminar, manejar su vehículo, según sea el caso, y la fe los hace llegar a la iglesia. Y ya, fíjate cómo la fe lo va guiando. Empiezan a cantar al Señor, que no ven nada, pero por la fe le están cantando. Es una maravilla. O sea que todo el caminar del verdadero Hijo de Dios va guiado por la fe. Él no se da cuenta, pero es la fe quien lo lleva. Y está escuchando la palabra de Dios por fe. O sea,
O sea, todo eso es por fe. Entonces, no es problema porque no hay que tener una fe grande, solo hay que tener fe para hacer la oración. Y ya vimos que el que aceptó a Cristo Jesús como Salvador hizo la oración de fe original y esa fe ya lo conduce todo el tiempo, así de fácil. Pero para mantener esa fe se hace necesario escuchar o estar escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lleva en sí, adentro de ella, lleva la fe. Por eso Romanos 10:17 lo dice muy claramente. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Oiga eso. Entonces, la fe en sí, al escuchar la palabra de Dios, la fe en sí, perdón, la palabra de Dios lleva la fe en sí metida adentro. Entonces, cuando uno está, y ya dije, llegó al culto por fe, cantó por fe, recibió bendición por fe. Cuando ya siente la presencia de Dios, por fe la sintió, por supuesto, y ahí sí ya sintió algo, gracias al cielo. Algunos lloran y está bien, otros se detienen, pero cuando se siente la presencia de Dios ya es por fe. Y escuchan la palabra de Dios por fe. Y esa palabra en sí lleva la semilla fe. Entonces les inyecta más fe. Bueno, cuando ya se tiene fe, entonces ya se puede practicar la oración. Porque entonces vas a entrar al mundo espiritual donde Dios, que es espíritu, está haciendo acto de presencia. Pero ya viste cómo la fe los guía a todos, haciéndolo todo. El que daba en testimonio, pues lo hace por fe. Dice, no, yo soy hijo de Dios. Y le preguntan, ¿y sus creencias? ¿Y las creencias que usted tiene? Bueno, yo voy para el cielo. Eso es por fe. Él no ha visto el cielo. Él solo lo que Jesús dijo que veía el cielo. Es salvo. Yo soy salvo. Sí, por fe es salvo. Así de fácil. O sea, empieza que todo lo que va a hacer lo está haciendo por fe. Él no se da cuenta, pero la fe ya empezó a guiarlo. Lo que debe hacer es, para mantenerla, insisto, es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lleva encerrada en sí adentro la fe. Por eso el Señor Jesús dijo, y como la fe, ya con la fe pertenece al mundo espiritual, el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, y entró el mundo espiritual, y son vida. Y entonces la palabra de Dios lleva la semilla de la fe para inyectar la fe que nos hace ingresar con la oración al mundo espiritual. Cuando tú te arrodillas o te pones a orar con Dios, lo haces usando la fe. Así de sencillo. Y esto, bueno, voy a recalcar algo aquí, es que es importante, veamos la importancia de los dones del Espíritu Santo, porque la iglesia debe tener estos componentes. La iglesia debe estar compuesta de todos estos dones para edificación del mismo cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Y hablábamos de que necesitamos anhelarlos. ¿Y cómo hacemos esto de anhelarnos? Y empezaste a hablarnos de algo, una herramienta muy importante que es la oración. Y no es solo de repente se enseña o se aprende, o el concepto más cómodo que nos quede, voy a hablar con Dios, y de alguna manera lo tenemos así, pero la importancia que tiene la oración, porque como lo dice el título de hoy, es una puerta que se abre, una puerta dimensional. Y es importante que se haga en fe. Y esto que decías de que la palabra de Dios lleva adentro fe, es como cuando comemos algo con una vitamina o nos comemos cápsulas. Exacto. Y esa nos va dando la fe para poder realizar la oración. Fíjate que la palabra de Dios, lo mencionaste muy bien, es el alimento. Nosotros cuando comemos estos alimentos, nosotros venimos y el cuerpo saca todas las vitaminas, minerales y proteínas que llevan los alimentos. No todo lo que comemos es alimento, sino solo las vitaminas, minerales y proteínas. Todo lo demás es un desecho. Y de hecho el organismo es muy sabio, lo elimina. Bueno, la palabra de Dios viene y lleva dentro, yo diría, los minerales, las vitaminas y las proteínas que necesita para el espíritu, para vivir. Y lleva la fe metida dentro. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Dijimos que, óigame, que la oración es la única forma con la que puede decírsele a Dios que uno desea los dones ardientemente. Es la única, no hay otra forma de decírselo, es a través de la oración.
Tú pusiste el ejemplo del niño muy atinadamente. Cuando sale con la mamá o el papá, el niño viene y ve algún juguete y empieza a pedir un regalo o algún chocolate. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Esa es la manera que el niño le hace saber a su papá o su mamá lo que quiere. Eso es lo que hace la oración. Le hace saber a Dios lo que su hijo quiere. Claro, cuando el niño pide un regalo, pide algo, el padre no se lo compra porque a veces no tienen dinero para comprarlo, aunque quieran comprárselo. Pero con Dios tenemos la ventaja que los dones, Dios tiene para darlos y quiere darlos. Bueno, entonces solo necesita saber que sus hijos los quieren. Y la única manera de saber que los quieren es a través de la oración. Bueno, ya vimos cómo la fe los maneja para todo. Ahora hay que orar. Al orar uno viene y como los anhelo ardientemente, se lo voy a estar diciendo a Dios, quiero los dones, quiero los dones, quiero los dones, quiero. Y puede decirle cuál don. Él puede decir, yo quiero el don tal, yo quiero, o quiere más de uno. Pues, olvídate, en el cielo hay suficientes bodegas de almacenes de dones para darlos en cantidad. Lo que pasa es que la gente de abajo no los anhela ardientemente, pero Dios los tiene. Si cada uno quisiera más de un don, suponte que los 7.800 millones de habitantes de la tierra se convirtieran y todos quisieran tener dones suficientes en el cielo para todos. Le da a todos y todavía le sobra. Pero no es así. Yo estaba sabiendo que los cristianos evangélicos, el 11% es evangélico. De los 7.800 son 780 millones. Bueno, de los 780 millones, si Dios tiene para surtirle a los 7.800, ¿cómo no va a tener para 780? Pero de 780, olvídate, hay abundancia. Muchos, muy pocos son los que los piden y los anhelan ardientemente. Dios tiene suficiente para dar, no tiene ninguna limitante. Pero hay que pedirlo y la única manera de pedirlo es a través de la oración. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, ahora ya averiguaron que si los anhelan ardientemente, aún el recién convertido puede anhelarlos. Son dones, pero son dones. Y la ventaja es que los que anhelan los dones del Espíritu Santo ardientemente, con lo primero que se van a encontrar es con el don del Espíritu Santo. Y después el Espíritu Santo le va a dar los dones, según él los reparte. Pero lo tremendo del caso es que si la oración es el único medio que le vamos a manifestar a Dios, que deseamos los dones ardientemente, el problema es que a la mayoría de gente le cuesta orar. Se le hace difícil orar. Eso es impresionante. Pero lo que no saben ellos es que esto es lo normal. Porque nadie nace sabiendo orar. Y cuando uno no sabe cómo se hace algo, se le hace difícil. Todo porque a orar hay que aprender a hacerlo. Nadie nace sabiendo orar. Fíjate que es tan interesante eso que, yo conozco a hijos de Dios que después de haber aceptado a Cristo por varios años, ya llevan décadas, no han aprendido, no, les cuesta orar. Y les cuesta orar porque nunca se dedicaron a aprender a orar. Es como, y voy a ponerlo tan sencillo, pero el que no sabe reparar un carro puede pasar teniendo carro toda una vida y nunca aprender a repararlo si nunca se dedicó a aprender a hacerlo. Pero si se dedica a aprender a hacerlo, cualquiera que se dedique a aprender a reparar carros, aprende a reparar carros. Sí, se hicieron todos los mecánicos. No sabían y entraron a un taller de ayudantes, empezaron a aprender. Lo mismo con la construcción, cualquier profesión hay que aprenderla. Si nunca se mete uno a aprenderla, nunca la va a poder dominar. Bueno, óigeme, hay mucha gente, mucho cristiano, que lleva años siendo cristiano, haber aceptado a Cristo Jesús de verdad, y les cuesta orar. Y no saben por qué les cuesta. Lo que no saben es que nunca se dedicaron a aprender a orar. Y que a orar se aprende. Tan se aprende que, también he encontrado hijos de Dios que pasan largas horas de tiempo orando al Señor. Y todos manifiestan que al principio no fue así. Que al principio le costó. Lo que sí logro detectar que la mayoría de personas que se dedican a orar buen tiempo delante del Señor es que
vienen ellos y dice que lo primero que ellos, el resultado que ven es que le dan el poder de triunfar y vencer al mundo de las tinieblas. Y oíme esto. Y la mayoría de ellos, por no decir todos, que yo conozco, que se dedican a orar y que aprendieron a orar, se dedican a orar, todos, sin excepción, tienen dones del Espíritu Santo. Porque es la forma de manifestarle a Dios. Queremos dones y demostrar que anhelamos los dones es entrar y pedirlos y pedirlos y pedirlos. Pero como dijimos que nadie nace sabiendo orar. A orar se aprende. ¿Por qué decimos esto? Porque los discípulos del Señor le pidieron a él una oportunidad, por favor. Señor, enséñanos a orar. Porque a orar se aprende. Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. O sea que los discípulos de Juan aprendieron a orar. Y por eso ellos vieron al ver al Señor orar cómo lo hacía. Bueno, ha sido lindo ver al Señor orar, ¿va? De qué manera lo hacía, con qué profundidad, con qué intensidad. Y cuando lo vieron cómo oraba, vieron que ellos estaban lejos de llegar a esa forma de hacerlo como lo hacía él. Pero habían visto que los discípulos de Juan también sabían hacerlo. Entonces le dice, Señor, ya sé, enséñanos a orar. Ahora, mis queridos oyentes, si les cuesta orar es porque nunca han aprendido a orar. Pero como cualquier otra actividad de la vida, si se mete a aprender y aprende, le va a ser más fácil orar. Y como insisto, yo he conocido personas y conozco personas que pasan buena cantidad de horas orando. Y cuando uno, que son dignas de envidia hasta cierto punto va. Pero cuando uno les pregunta, dice sí, pero al principio no fue así. Sino hasta que aprendieron cómo hacerlo, se les facilitó el orar. Y lo tremendo del caso es que la mayoría de ellos reportan que tienen resultados sumamente extraordinarios. Y lo que dije es que la mayoría de ellos que yo conozco, todos tienen dones del Espíritu Santo. Eso es una maravilla. Bueno, tengo que decir algo más. Todos los grandes hombres de Dios, oiga esto, en la historia bíblica tuvieron que aprender a orar. Tuvieron que practicar la oración. Fíjate que encontramos a Daniel que practicaba la oración 3 veces al día. Daniel 6, 9, 10 lo dice. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. O sea, cuando uno mira el libro, el profeta Daniel dice qué tremendo lo que Dios le dio, pero es que ahí está el secreto. Esos dones que recibió, los recibió porque él vino y practicó la oración. Como dije, la única manera de uno presentarle a Dios los deseos que uno quiere. Y como estamos hablando de los dones, la única manera de conseguirlos es diciéndole al Señor que los anhelamos ardientemente y es a través de la oración. El rey David también tenía esta costumbre de practicar la oración, por lo que se deja ver en los salmos que escribió, Salmo 5, verso 1 al 3. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oigan. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Hasta el verso 3, déjame en el verso 3, ahí nada más. Ahí. Bueno, ahora fíjate, pues, viene David y dice dice, escucha, Jehová, mis palabras. Fíjate lo que dice, considera mi gemir. Fíjate cómo está hablando con Dios. Dice, Señor, escucha mis palabras, escucha mi gemir. Fíjate cómo oraba. Está atento a la voz de mi clamor. Mira cómo oraba David. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, y tenía una buena costumbre. De mañana oirás mi voz. Eso quiere decir que lo primero que hacía el rey David era orar al Dios de la gloria. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cómo dice? Me gusta cómo dice aquí. Presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Hoy,
Eso es anhelar ardientemente. No es nada más una oración fría, sino una oración intensa. Pero todo eso se aprende, eso no se sabe de la noche a la mañana. Los discípulos de Jesús también la practicaban. Oiga, hasta habían aprendido a apartar un tiempo para realizar la oración, lo dice Hechos 3:1. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, A la hora. la de la oración. A la hora, ya habían apartado tiempo para orar. Eso quiere decir que hay que apartar tiempo para orar. La iglesia del principio tenía la costumbre de practicar la oración también, lo dice Hechos 1:14. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que os concediera un asesino. 3:14. 1:14. Ah, perdón. 1:14. Sí. Yo me confundí. Ok, Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, Óigame. junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea, estos perseveraban, dice aquí, unánimes en oración. No era una oración eventual, cuando me acuerdo. No, perseveraban en la oración. Insisto, pero porque ellos habían aprendido a orar. O sea, a Dios hay que orarle todos los días. Pero se debe aprender a orar, si no se te va a dificultar. O sea, que sea difícil para la mayoría de gente es normal. Si nunca se ha dedicado a aprender a orar, le va a costar orar. Y lo tremendo del caso es que la Biblia manda que todos los hijos de Dios presenten sus peticiones a través de la oración. No hay otra manera de llevar nuestras peticiones, necesidades al Dios de la gloria, sino a través de la oración. El único canal que sirve para pedir ayuda al cielo es a través de la oración. Esto lo dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con Oiga. acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. De Dios. Es la única manera de poder decirle a Dios, te necesito, de presentar nuestras peticiones, nuestras solicitudes y aún nuestros deseos, es a través de la oración. Ahora, fíjate que es tan importante la oración que incluso el mismo Señor Jesús no pudo prescindir de ella cuando pasó por la tierra. Dice que se levantaba muy de mañana, igual que David, a hacer la oración. Marcos 1:33-35 lo dice. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Oraba. Dice literalmente se levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. En aquel entonces, como la profesión, o sea, el quehacer diario de la gente era agrícola y ganadero, pues uno mira que en las haciendas, los que trabajan se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Pero aquí dice muy de mañana, o sea, se levantaba mucho antes que ellos, posiblemente eran las 2 de la mañana, a orar. Bueno, lo que quiero decir es que ni él pudo prescindir de la oración, porque es el único canal para comunicarse con Dios. No hay otra manera de hacerlo. Y ahora hay que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, dice que la manera de comunicarse con el Dios de la gloria a través de la oración es hacerla en el nombre de su Hijo. Ahora es el único, no hay otra forma de hacerlo. La única forma de comunicarse con Él es por la oración, y hay que hacerla en el nombre del Hijo. Lo dice San Juan, capítulo 15, verso 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Ahora todas las oraciones tienen que ser hechas en el nombre de Jesús. Por eso uno dice al final de la oración, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque ahora el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús, no hay nadie más. Alguien puede ser muy buena gente en el pasado y si tú quieres bajo
fue muy buen santo en el pasado, pero aquí dice que el mismo Jesús dijo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, todo lo que piden que no lleva el nombre de Jesús, Dios no lo va a escuchar. Así de fácil. Bueno, ya dijimos que la oración es tan importante que el mismo Jesús la tuvo que practicar. El perfecto nunca falló. ¿Qué tendrían que hacer todos los demás? Sencillamente. Pero lo tremendo del caso es que no lo hacen. Yo sé, les cuesta. Bueno, la clave es, debe aprenderse a orar. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. La oración es tan importante que el cielo la toma muy en cuenta para revelar secretos de Dios. Esto lo dice el profeta Jeremías, capítulo 33, versos 2 y 3. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Clama a mí Oiga. y yo te responderé. Oiga. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Tremendo. Los secretos de Dios van entonces para los que practican la oración. A nadie le va a llegar por ósmosis. La gente quisiera estar sentada, durmiendo y comiendo y hasta chisteando y que Dios le hablara. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso. Aquí la única manera es, y lo dice el texto, y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice esta versión, que tú no conoces. Sabemos que las cosas que Dios ha revelado en la Biblia ha sido a través de los hombres de Dios que practicaban la oración. Y la única manera que si quieres los dones del Espíritu Santo y mostrar que los deseas ardientemente es que lo hagas a través de la oración. Decirle, Señor, mañana, tarde y noche yo quiero los dones del Espíritu Santo y menciona cuáles quieres. Eso es anhelar, ardientemente, anhelar, anhelar, anhelar. Y yo te garantizo, por el texto sagrado, que se los va a dar. Yo no tengo ya ni qué caminar en fe con esto que estoy diciendo. Yo conozco, ya lo dije, una buena cantidad de personas que se dedican a orar. Oigan, y todos los que yo conozco, todos sin excepción, tienen dones del Espíritu Santo. Todos. Entonces, lo que estoy diciendo ahora, no solo lo digo por lo que le dice la Biblia, sino ahora la experiencia me acompaña y puedo presentarlos. Todos los que buscan a Dios en oración tienen dones del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si alguien tiene dones y no los ha buscado en oración? Hay que chequearlos. Si son de Dios. Y la Biblia nos manda a nosotros que probemos los espíritus, si son de Dios. Por eso hay que probarlo, porque no porque tenga una manifestación sobrenatural, viene de Dios. Bueno, el que va a tener más manifestaciones sobrenaturales sobre la faz de la tierra va a ser el anticristo. Dice que va a hacer milagros espectaculares y no vienen de Dios. Así que no por tener algo sobrenatural tiene que venir de Dios, pero el camino correcto es buscar a Dios en oración y Dios los va a dar. Y cuando se examinen los dones, el espíritu que lo está manejando, pues se va a encontrar que son ciertos. Qué lindo. Así es. Entonces, bueno, estamos animándote a buscar estos dones, estos regalos de Dios, donde ya dijimos que no se requiere más que aceptar al Señor Jesús, es el primer requisito, y anhelarlos ardientemente. Y es donde venía a discusión este tema en el que nos hace ver la importancia, el poder y tal vez la importancia de practicar, de buscar un tiempo, la intencionalidad que debe tener el orar. Así es. Y no solo es como orar por los alimentos por una costumbre aprendida. Si tú vienes de un hogar cristiano y solo aprendiste a orar por los alimentos y antes de dormir empezar y te quedaste con eso, es empezar a ver, a cuestionarte cómo estás orando también. Y si alguna vez tú aceptaste al Señor y solo te dijeron, sí, usted ore por sus problemas y nunca te enseñaron cómo, Así es. o te cuesta o te aburres, no te sientas mal. Es algo que se tiene que aprender. Estamos aprendiendo que es algo que se aprende. La oración no se da fácil. Las personas que se dedican o que han orado durante horas, no fue
que lo supieran de la noche a la mañana, sino que fue que fueron aprendiendo. Y hoy queremos que juntos aprendamos a orar, porque no nacemos sabiendo Así es. cómo orar. Así Como es. no sabemos cómo comunicarnos con nuestros papás, con nuestra familia, no nacemos sabiendo cómo hacerlo, sino que vamos aprendiendo a hablar, vamos Así es. aprendiendo Caminar. a comunicar, vamos aprendiendo acerca de cómo avanzar. Entonces, lo mismo pasa con la oración. Y algo que me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho era que decías, ¿qué tal? Yo me imaginaba un carro súper lujoso, el que más te guste, el que más deseas, y lo tienes parado ahí porque no lo puedes manejar porque no sabes cómo. Y se queda ahí 50 años detenido Así es. porque no has aprendido cómo manejarlo, cómo usarlo. Y pasa lo mismo con la oración. La oración es una puerta dimensional, llegar al punto de hablar de otra dimensión. Y cuánto la tenemos accesible, pero porque ahí está, pero cuántos de nosotros realmente sabemos Así es. orar. Entonces, juntos vamos a aprender, vamos a seguir con este tema en el próximo programa. Gracias por tu sintonía, realmente nos gozamos y nos bendice leer tus saludos, saber que estamos juntos aprendiendo del Señor, aprendiendo lo que Él quiere para nuestra vida, para que podamos tener una vida extraordinaria. Así que gracias por sintonizarnos. Juntos aprendamos a orar y aprendamos que todos tuvieron que pasar por eso. No tengamos miedo, no nos demos por vencidos, sino que aprendamos a orar. Y esto, sin lugar a duda, es el secreto para poder tener estos dones espirituales, tener una vida extraordinaria que seguro ya se sale de lo normal. Con uno de los dones ya se sale de lo normal. Así que gracias por sintonizarnos, que el Señor te bendiga y te esperamos en la próxima sintonía. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.